Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Siempre que soñamos de niños, soñamos con palitos, con bolitas, con muñecos, con no muñecos, con lo que sea y lo volvemos un juguete. Pero, ¿qué tal si los sueños empiezan a crecer y empezamos a crear nuestros propios juguetes? A armarlos, a coserlos, a tejerlos. Hoy, aquí en Banca del Parque Radio, tenemos una maravillosa invitada y ella nos va a contar sus sueños entre hilos, agujas, telas, cuentos. Ella es Ana Karen Allende, es una mexicana que ha creado Retacitos México y le damos la bienvenida. Ana Karen, gracias por estar con nosotros aquí en Banca del Parque Radio. Bien llegada. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de conocerlos y que me conozcan y encantada de compartir esta historia maravillosa de vida. Nos encantaría que nos contaras de dónde sale esta Ana Karen creadora, de niña, qué sucedía con ella. Bueno, primero que todo y muy interesante, también saber un poco más de la historia de tu familia, porque también somos lo que han sido nuestras mayores. Entonces cuéntame de dónde sale esta mujer. Gracias. Pues sí, en realidad fui muy afortunada de nacer en una familia llena de creativos. Mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, bueno, mis dos abuelas y mis bisabuelas, todas eran muy hábiles con las manos. Entonces, desde muy pequeñitas, a mi hermana Lorena y a mí nos sentaban con todo lo que juntaban en la casa, lo que tú dijiste, cajitos, palitos, bolitas, lo que hubiera de materiales que por lo general serían a la basura, nos los daban y era de, órale, hazle juguetes a tus juguetes, porque sí teníamos pues nuestras muñecas y demás, pero la cuestión era jugar haciéndoles juguetes. Y pasábamos horas estirando los papelitos que envolvían caramelos o los chocolates. No sé si en Colombia también tienen, que es como metálico y forra el chocolate. Bueno, los desenvolvíamos con mucho cuidado y con eso hacíamos la vajilla de plata para nuestras muñecas. Entonces, desde muy chiquita tuve ese gusto por jugar haciendo juguetes, que afortunadamente sigo haciendo a mis 47 años. Bueno, primero la recursividad, que siento que es un valor increíble para los artesanos y artesanas, pero cuando uno cruza ese espacio de la artesanía a lo artístico, que también es otra discusión, pero cuando empieza ya a crearse un concepto, un objetivo, surge desde la recursividad y se empieza a hablar de las telas. Pero antes de irnos para ese lugar, hablemos de la memoria. También hay algo de historia en tu familia que empieza a generar preguntas de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos, para poder llegar a crear otros personajes. Sí, haciendo énfasis en lo que hablamos fuera de micrófonos, y es la historia de tus abuelos, tus abuelas y tus padres. Cuéntame un poco más de eso. Pues bueno, la mamá de mi papá nació en España y cuando ella era niña tuvo que salir de España junto con toda la familia por la guerra civil. Y esa historia de exilio sí permea un poco en todos, porque además cuando llegaron a México fue muy pesado para ellos, nadie conseguía trabajo, ella es la única hija y eran 4 hermanos hombres y los papás. Nadie encontraba trabajo, la única que encontró trabajo fue mi abuela, primero en una panadería, que eso también es otra maravilla que les platicaré más adelante, pero su segundo trabajo fue haciendo ositos de peluche. Entonces, pues bueno, de alguna manera lo traigo yo en el ADN, porque ella nos contaba desde muy chiquitas que le encantaba, porque la cuestión era ponerle el moñito y el no sé qué al osito de peluche, y a ella le gustaba que combinaran y que quedara muy bonito. Ella era muy meticulosa, entonces pues sí, de ahí viene el amor por el detalle. Que bueno, ella toda la vida dijo, en la sencillez radica la elegancia. Entonces por eso a mí también me gusta hacer juguetes lo más sencillo posible, porque ahí los hace muy elegantes y te despierta la imaginación, porque tú le tienes que dar todo, y eso es lo que a mí me gusta invocar cuando alguien está delante de uno de los juguetes que yo hago, que su imaginación
aparezca y tome escena. Me encanta. Aquí podemos ver a la parte de atrás, no tan atrás, a muchos de los personajes que ha creado Ana Karen, pero me parece aún más interesante que busquemos entre la historia qué hace que Ana Karen diga definitivamente esto lo llevo y lo voy a hacer toda la vida. Pues bueno, desde también muy pequeña tuvimos la fortuna de viajar por México. En ese tiempo, el hermano de mi papá era director del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y él nos pudo guiar hacia el sureste de México, a dónde ir, que no era tan turístico, pero sí era muy interesante de conocer. Entonces yo tengo una memoria que ha marcado mi vida desde siempre. En ese viaje fuimos a una comunidad lacandona, que es una de las culturas originarias de México, en medio de la selva, y el antropólogo nos guió pues con ellos, él hacía de intérprete, y mis papás se metieron con el jefe de la comunidad, y a nosotras nos dejaron afuera jugando con los niños, y estábamos jugando en la selva, y yo me preguntaba, ¿por qué no le entiendo si los dos somos de México? Ahí fue cuando se abrió mi mente a la diversidad cultural y lingüística de México, y yo estudié lingüística precisamente por ese niño lacandón con el que estuve jugando, que podíamos jugar aunque no habláramos el mismo idioma, y los dos somos mexicanos. Entonces de ahí siempre estuvo el gusanito de que México no es nada más la Ciudad de México donde yo vivía, y hay mucho por descubrir, y muchos colores, y muchos olores, y muchos sabores, y muchas combinaciones, todas las posibilidades, y eso es lo que yo le quiero mostrar al mundo, de miren qué maravilloso es México, es todo esto y más. Gracias. De verdad, uno sabe que el encuentro artístico tiene esos alcances. Empezar a buscar preguntas en las personas que reciben esta artesanía, este juguete, lo artístico. Y hay aspectos significativos en la cultura mexicana que definitivamente dices, esto tiene que ir, esto tiene que ser representado. Ya me cuentas un poco más el tema de las diversas culturas, pero también empezar a hablar desde otro punto, como reconociendo que esto es nuestro, o es decir, que la historia nuestra se pueda ver representada. Por ejemplo, me parece muy curioso que es muy popular, ¿sí? Hay representaciones populares que definitivamente no cualquier persona reconoce que son o no mexicanas, pero un mexicano si lo llega a ver dice que sí. Los luchadores, por supuesto, que ya los verán, son súper lindos, y uno dice, un luchador, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entendemos, pero cuéntame, ¿por qué eliges qué significa elegir a cada miembro de tu tienda? Bueno, a mí me gusta mucho hacer de todo, sirenas, hadas, duendes de la selva, aluches, chaneques. En México hay muchos personajes de leyenda y sí me gusta mucho hacerlos desde mi perspectiva contemporánea. Entonces no son, digamos, solo el imaginario de siempre, sino les voy cambiando ahí algunas cosas. En cuanto a la lucha libre mexicana, pues sí, eso es un programa aparte. Hay mucho que platicar de la lucha libre mexicana, que es patrimonio cultural identitario de la Ciudad de México. Ahí se origina esta manera de hacer la lucha libre, llena de colores y máscaras y figuras, y ese es todo un tema de la lucha libre. Bueno, estaremos abriendo otro podcast para este tema súper interesante y también significativo históricamente, y afuera esto no se reconoce. Digamos que sí sabemos que aquí hay lucha libre, sí entendemos, pero ya verlo de esa forma, no, ese podcast va a estar buenísimo. Bueno, ¿cuál es el proceso de creación que tienes? Y cuéntanos un poquito más de la idea desde principio hasta final, o sea, como volvemos otra vez, ¿cómo, por qué? Pues bueno, yo empecé a hacer juguetes pensando en vender gracias a mi otra hermana, Yulene, la más pequeña, porque cuando yo me fui a estudiar lingüística en la Ciudad de México, llegué a vivir a Xochimilco, que es un área muy particular que los invito a conocer porque es maravillosa, llena de historia y simbolismos también. Pero ahí yo soy de integrarme a la comunidad y me fui integrando a la comunidad y me invitaron a sus fiestas personales, como la 15 años de las niñas. Entonces, en esta fiesta hay muchos símbolos. Se cambia de zapato plano a zapatilla, se entrega la última muñeca
en esta transición de niña a mujer. Entonces, y es un momento muy importante en la fiesta y es ahora, ¿no? Se asigna una madrina o padrino con meses de anticipación, o sea, es algo muy importante. Yo lo comenté con las vecinas así de, oye, esto está padrísimo. Dijo, ay, claro, mira, y me mostraban su última muñeca en perfectas condiciones. Entonces, no solo fue importante durante la fiesta, sino a lo largo de la vida de estas mujeres. A mí eso me pareció fantástico y pues obviamente a mi hermana le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a dar tu última muñeca. Y pensé que sería más especial si yo la hacía. Y bueno, de chiquitas, mis abuelas eran las que hacían las cosas de tela. Yo nada más hacía los juguetes para los juguetes. Pero ya sentarse a hacer una muñeca en serio es otro rollo. Me puse a buscar patrones y encontré uno que solo la cabeza eran 8 partes. Era muy complejo. Wow. Me quedó bellísima la muñeca, muy llena de cariño, pero con una pierna más larga, se le iba el brazo para atrás. O sea, bueno. Y para practicar para hacer esa muñeca, encontré un patrón de un conejo que todo el conejo eran 4 partes. Ese sí me quedó bien derechito. Buenísimo. Sí, entonces cuando le traje su muñeca a mi hermana, ella tenía que dar un regalo de intercambio de Navidad y no sabía qué dar. Yo le dije, permíteme, te hago un conejo de estos que sí me salen derechos y eso lo regalas. Y mi hermana así de, sí, bueno, hazlo y ya vemos si lo llevo. Pero sí lo llevó. Y entonces todos sus compañeros fue de ¡wow! ¿Dónde lo compraste? Y lo mismo sucedió con esa misma Navidad con otro que dio mi mamá también en un intercambio. ¡Wow! ¿Dónde lo compraste? O sea que sí se podrían vender. Sí, y ahí claro. Fue donde surgió Retacitos. Regresé a la Ciudad de México y empecé a tomar un diplomado de administración de proyectos, de planeación estratégica, y Retacitos fue el proyecto. Mística también en lo que creas, ya como que empiezas a crearle ese concepto a Retacitos, o digo a los juguetes que empiezan a ser parte. ¿Y hay algún juguete que vaya acompañado, que tú lo lleves a las personas con una historia, o todos llevan una historia para que esa persona pueda como conocer y aparte crear algo con el juguete? Pues bueno, por definición, un juguete hecho a mano lleva una historia. Okay. Independientemente de la figura que lleve, ¿no? Llevas un pedacito del alma de quien lo hizo, llevas sus pensamientos, porque a la hora de estar cosiendo, pintando, trabajando el material, tú estás dotando ese juguete. A mí me gusta platicar con el juguete mientras lo estoy haciendo, de quién va a estar contigo, tú le vas a llevar alegría o le vas a llevar sueños, qué le vas a llevar, qué necesita la persona que te va a abrazar, que te va a invitar a estar en su oficina, porque no todos los juguetes son solo para niños, también los niños de hasta 100 años o más. Sí. Necesitamos juguetes, es un respiro, es un... puedo hacer lo que quiera hacer, puedo creer lo que yo quiero creer, puedo imaginar lo que yo quiera imaginar. Y eso nos da pauta a seguir adelante y vivir con más plenitud. Entonces, por definición, cualquier juguete tiene todo ese poder. Es una llave que abre muchas puertas. Hay otros, por ejemplo ella, que es mi guardiana personal, que hago juguetes como ella de guardiana, que sea un guardián personal de alguien. Entonces, tú me platicas qué es importante para ti o qué necesitas o me cuentas. Entonces yo hago un ejercicio de meditación, me concentro en tu esencia, o si lo vas a encargar para alguien más, me concentro en tu intención de ayudar a esa otra persona, y eso lo tengo muy presente desde el momento que voy a elegir la tela que voy a ocupar para hacer el muñeco. Entonces ese muñeco que está ahí en esa como energía del ambiente es el que me va a decir este pedacito, este retacito, este otro retacito, y así lo voy armando. Ármame de esta manera. Ajá, ármame de esta manera. Entonces, pues bueno, esta es una diosa hindú, que dirás tú, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México? Bueno, pero es que yo de chiquita no podía decir Karen, mi nombre, decía que me llamaba Kali. ¡Wow! Entonces ya de más grande descubrí que hay una diosa hindú que no sé qué, que se llama Kali, que es Kali Durga, la versión maternal, la apapachadora, sí. No sé qué, y Kali Ma, que es la que aplasta a los
Entonces, pues me hice mi versión de las dos Calis, muy mexicana, ¿verdad? Es mi interpretación. Qué linda, es preciosa. Y como pues no me decidí cuál de las dos Calis, pues hice las dos en una, porque Buenísimo. pues es la misma diosa, pero en dos. Y es mi guardiana personal, esta la cargo para donde vaya. Esta ha viajado por el mundo. ¿Qué te han contado a partir de llegar o a que llegue a sus manos ese guardián o este símbolo? Porque no solamente los guardianes, sino también son otras llaves. ¿Qué ha sucedido que tú digas, esta historia? Pues de hecho yo no sabía que hacía guardianes hasta que mi prima me lo dijo. Ya, ok. Porque ella fue a un viaje y de regreso de su viaje me dijo, oye Karen, fíjate que yo estuve en China y quiero que tú me hagas, ella ya me había comprado otros juguetes y me dijo, pero quiero que tú me hagas una de estas figuras que hay en los templos chinos, en la entrada. Yo quiero que tú me hagas una de esas figuras de los como demonios o yo qué sé, a las entradas de los templos. Y yo así, ok, me puse a investigar como siempre lo hago cuando alguien me pide algo así de específico. Lo interioricé porque eso también es muy bonito de los creativos, o sea, absorbemos lo que está afuera, lo transformamos con nuestra propia esencia y lo devolvemos. Entonces eso hice con las imágenes que estuve viendo de los templos chinos y no sé qué. Hice esta figura, bueno, era Asia en general, no nada más estuvo en China, sino estuvo en varios países. Entonces vi todo eso y curiosamente en ese tiempo vinieron de visita unos japoneses a la casa de mis papás. Entonces estábamos ahí en la mesa departiendo y yo estaba terminando este juguete para mi prima. Oye, ¿qué estás haciendo? Digo, pues mira, te lo enseño, es mi interpretación de algo de por tus tierras, ¿no? Y entonces platicaban entre ellos en japonés y me decían, ¿y cómo se llama? Pues no tiene nombre, ¿tú cómo le pondrías? Y dijeron, Kentaro. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué significa? Cuidaré tu salud. ¡Ah, qué bonito! ¿Y cómo se escribe? Y entonces ya me hicieron la carácter japonés para el nombre Kentaro. Sí. Y se lo pinté al juguete. Entonces se lo platiqué a mi prima cuando le di el juguete y se soltó a llorar. Y yo así de, ¿qué pasó? Pues es que justo lo quiero para eso, porque fui a Asia a buscar la solución a un problema de salud que tengo. Yo así de, ¡oh! No, buenísimo. No lo puedo creer. Sí, entonces claro. De ahí fue que me dijo, es Qué que tú hermoso. haces juguetes muy especiales. Y yo así digo, ay, gracias, sí, lo hago con todo mi corazón. Yo siento que me uno con el cosmos y presto mis manos para que llegue a la persona el juguete que necesita en su vida. El juguete aquí también se transforma, como lo decía una maestra, porque Ana Karen y yo nos encontramos en un taller aprendiendo a hacer títeres y justamente nuestra maestra sugería que cada creación era una escultura. ¿Hay algún juguete que tú digas que ayuda a llevar ese duelo o cerrar ciclos? Pues bueno, eso es una pregunta muy interesante porque hay mucha gente que ve mis juguetes y pues sienten esa energía que traen y dicen, estos son vudú. Digo, no, los juguetes vudú son de la cultura yoruba de África, que sí han llegado muchas, en tiempos de la colonia llegaron muchas personas de África a diversos países y estados de México y países de Latinoamérica. Y de alguna manera permea un poco. Yo lo que les respondo es, si acaso los juguetes de Retacito servían como si fuera acupuntura. Y eso sí. Sí, porque hechos con amor sí que lo están. Hago también juguetes, por ejemplo, si fallece un ser querido, con su ropa puedo hacerte un muñeco para que lo puedas seguir abrazando. Que se parezca a esa persona o un osito de peluche, la figura que tú consideres que es más apropiada para ti y tus seres queridos. Sí he hecho
series de ositos. A los hijos los hice vestidos con la ropa de la tela de la ropa del papá cuando falleció. O sea, hay muchas posibilidades en materia de acompañamiento en duelo. Otra cosa que también es muy importante y que también lo he hecho, formé parte de la Brigada de Atención en Desastres de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dentro del programa de Alas y Raíces. Y no sé si saben o recuerdan, hubo una explosión muy fuerte, terrible suceso en el estado de Hidalgo de México, en donde murió mucha gente. Eran unas comunidades que murieron muchísimos por una explosión que hubo por una fuga de gasolina. Y nos llevaron a esta brigada de atención en casos de desastre artística a dar talleres de diferentes cosas. Yo di de juguetes, obviamente. Había de teatro, de otras expresiones artísticas. El juguete que nosotros hicimos fue a partir de nudos y era para niños de primaria y secundaria. Entonces el niño hacía su juguetito de nudos. Pero bueno, antes era todo un proceso. Pero el punto con este juguete es que fue hecho exprofeso para expresar lo que necesitaba expresar el niño que lo hizo. Doy talleres para hacer juguetes justo de sanarte. Sana arte. Entonces este juguete era para sacar lo que tenían que no podían decir o hacer o lo que sea, y podían agarrarlo, aventarlo, hacerlo. O sea, el punto de este juguete era sacar esas emociones que no tenían nombre pero eran demasiado grandes y no las podías tener adentro tampoco. Entonces, el juguete te ayuda a sacarlas, por supuesto, y hay diversas formas de hacerlo. Nos gustaría saber más sobre eso y sobre muchas cosas más, pero esto será ya en la segunda parte de nuestro podcast, así que esperamos que nos busquen. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en Deezer, y también ustedes nos pueden escuchar en vivo y en directo en www.bancadelparque.com. Agradecemos muchísimo a Ana Karen por estar aquí con nosotros y bueno, llega la hora de la tarea. Pues yo los invito, y la tarea de hoy es que jueguen por lo menos 5 minutos. No importa si es solo, acompañado, pero tienen que jugar por lo menos 5 minutos diario, por lo menos una semana. Ok, esa tarea. De preferencia toda la vida. O sea, ya, como nos lo recetó la doctora Retacitos. Sí, de México. sí. Y también me encantaría que le cuentes a nuestra audiencia dónde te podemos encontrar, si en alguna red o bueno, cuáles son tus redes, por favor. Claro, la maravilla de estas tecnologías es que pueden encontrar los juguetes de Retacitos buscando Retacitos México en Instagram, en Facebook. Si escriben Retacitos Juguetes, aparece también nuestro blog por si quieren conocer más de nuestra historia. Y si quisieran ordenar algún juguete, se los envío por correo. Llegamos a todo el mundo. El mundo es chiquito y encima da vueltas. Me pueden enviar un correo a retacitosmr de marca registrada @gmail.com y con todo gusto hago su juguete personalizado o así libre. Canalizado, exacto. Les agradecemos muchísimo por su presencia y esperamos que se conecten con nosotros. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jacti López, una voz Banca del Parque Radio. Adiós. Adiós. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.